buenas tardes tengan todos ustedes. Ahora para conferenciar en el mes de junio, pues tenemos un excelente disertante con una trayectoria, lo verán ustedes, de primerísimo nivel. Es un joven muy talentoso al cual le tengo mucho afecto y admiración por toda su trayectoria, por todo ese trabajo que ha venido desplegando el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, que la verdad es miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho y le tenemos un especial afecto y lo valoramos ampliamente. Querido maestro Jesús, gracias por estar en la fiesta de la Academia, que es tu fiesta porque tú eres miembro distinguido. Muchas gracias, querido maestro, por la invitación. Sabe que el aprecio siempre es mutuo y esperando que esta charla que tengamos el día de hoy pues sirva sobre todo ahora a los jóvenes que están emprendiendo un nuevo viaje por este transitar del derecho y que sin duda alguna los que estamos del otro lado tenemos que impulsarlos para que sigan adelante. Me parece que la invitación que me formula pues es del todo de mi agrado y además por la gran amistad que tenemos y por formar parte de la Academia Mexicana de Derecho. Querido Jesús, fíjate que nos están viendo en toda América Latina y parte de Europa y varias de las conferencias son parte de exposiciones en el posgrado de muchas de las universidades más prestigiosas de la región de América Latina. Obviamente la conferencia que vamos a tener contigo va a ser parte de ello porque tú eres un hombre extremadamente estudioso en temas de derecho constitucional y procesal constitucional. Entonces, pues vale la pena que pongan atención. El maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá es licenciado, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con mención honorífica. Tiene diversas especialidades, entre ellas Justicia Constitucional por la Universidad de Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia, y en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente pues él es asesor en el Congreso de la Ciudad de México, un hombre que ha estado pues desde la Corte, desde el Congreso de la Ciudad de México, desde la Academia, es un estudioso del Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, y sus líneas de investigación son argumentación constitucional, derechos fundamentales y controles constitucionales y convencionalidad. Mi querido tocayo, fíjate que en el evento, tú que estás inmerso en este tema de la argumentación, pues está Rodolfo Vigo con nosotros. Rodolfo Vigo es parte de los conferencistas y hay un sinnúmero de constitucionalistas y gente del derecho procesal constitucional como tú de primera línea, así que me va a dar mucho gusto que iniciemos y les reitero, el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá abordará el tema los tribunales constitucionales ante nuevas realidades sociales y la interpretación evolutiva, es decir, hacer un análisis desde la perspectiva de la magistratura constitucional, pues es muy importante a través de un verdadero estudioso del derecho como lo es el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá. Y pues yo creo que evidentemente la idea es iniciar, porque es un tema muy grato y tú eres un extraordinario expositor, mi querido Jesús. ¿Cuáles son los retos de la justicia constitucional, Jesús Ángel? Bueno, pues los retos de la justicia constitucional me parece que son demasiados. Podría yo abordar o apuntalar 3 retos importantísimos para la justicia constitucional en la actualidad y con base en las nuevas exigencias sociales que tienen sobre todo los estados constitucionales de derecho. La primera, no cabe duda que el gran reto es cómo afrontar una tutela auténtica de los derechos fundamentales. Esta tutela que se rija principalmente por una gama especializada de argumentaciones e interpretaciones de los tribunales constitucionales con base en nuevas exigencias sociales. ¿Qué es esto? Que los tribunales deben de sentar la base interpretativa en 2 criterios sumamente importantes. El primero, la interpretación evolutiva, que me parece es fundamental para poder establecer, con base en diferentes parámetros sociales, históricos, culturales, cómo pueden existir nuevos pronunciamientos sobre derechos fundamentales y con ello potencializar su contenido. ¿Cómo lo potencializamos? Únicamente si miramos a la norma con un espectro amplio, como dice el profesor Néstor Pedro Sagüez, si no se equivoca, si miramos a la norma desde una dimensión sustantiva amplia, es decir, buscando siempre la mayor protección para la persona. Y otro, la interpretación creativa. Cuando me refiero a interpretación creativa, no lo hago desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto de vista norma-creación. Una fórmula que el profesor Ricardo Guastini ha diseñado
y que se tiene que visualizar desde la perspectiva de la creación de nuevos derechos. ¿Cómo crea nuevos derechos la justicia constitucional? Es decir, cómo a partir de la interpretación logramos que ese contenido explícito de la Constitución, de tratados internacionales, llegue a su mayor grado. Es decir, cómo a partir de la interpretación logramos la confección de nuevos derechos para afrontar la nueva realidad social. Es un elemento sumamente importante. Otro que pongo de manifiesto es la justicia constitucional digital. El claro ejemplo de esto es que ante la pandemia que estamos viviendo actualmente, los tribunales constitucionales no tienen la solvencia para afrontar los medios de control constitucional desde una perspectiva digital. Es decir, las plataformas digitales no están siendo útiles para los tribunales constitucionales, cosa que debe de cambiar rotundamente. Debemos de empezar por una justicia y una tutela judicial efectiva hacia la modernización, en el que cualquier persona pueda acudir a estas instancias de orden constitucional a través de las nuevas tecnologías, tomando en consideración que las grandes constituciones de América Latina y de Occidente reconocen el derecho a estas nuevas tecnologías. Y el acceso a estas nuevas tecnologías también tiene que ser partidario de que una persona pueda, a través del uso de Internet, poder presentar las demandas de control constitucional. Me parece que este aspecto es sumamente importante. Y el tercer aspecto al que quiero hacer hincapié es la profesionalización de los jueces constitucionales. Y por ahí hay una pregunta sumamente importante del profesor Ronald Dworkin. ¿Los jueces constitucionales, además de juristas, tienen que ser filósofos? Me parece que sí. Me parece que tenemos que llegar a un punto en el que el juez constitucional no únicamente sea un destacado jurista, sino un conocedor de la filosofía del derecho, porque la doctrina es la que nutre a la justicia constitucional. Y muchas veces pareciera que hay un largo trecho entre la justicia constitucional y la doctrina jurisprudencial. Los jueces no conocen doctrina constitucional. Y si no empezamos a tener jueces filósofos, me parece que los grandes asuntos que llegan o los leading cases que llegan a los tribunales constitucionales no se resolverán de una manera óptima, porque muchos de ellos parten de la configuración de principios. Y para poder resolver los casos necesitamos necesariamente de la filosofía constitucional. Esos son los tres grandes retos que yo pondría en hincapié para los tribunales constitucionales. Qué bueno que haces esta asunción del tema de los retos en la magistratura constitucional, que es fundamental, y que aborda precisamente ese tema de la filosofía del derecho, ¿no? Estuvimos platicando con Joel Melgarejo, que es uno de los jueces más destacados y vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, y decía, el paraguayo decía, Joel, que debe dejarse eso mucho el tema de la motivación en las sentencias al filósofo, ¿no? Y estamos coincidiendo en América Latina con estos temas, y creo que vale la pena, ¿no? Ahora que hablas tú precisamente de esta justicia digital, pues estarnos adaptando a los tiempos, ¿no? Porque si no, estamos generando grandes complicaciones. Y uno de los temas, uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional que siempre advierte un estudioso como usted, el tema de la especialización de la magistratura constitucional. Que en muchas ocasiones en América Latina tenemos un gran déficit y eso es terrible. Jesús Ángel, ¿en qué impera la relación tiempo y constitución en un Estado constitucional de derecho? Bueno, esta pregunta es sumamente valiosa. Me parece que hemos llegado al punto de no valorar el contexto social en el momento en el que se emite una sentencia constitucional. Siguiendo la propia epistemología filosófica y jurídica del profesor Peter Haberle, podríamos decir que esta relación tiempo-constitución se da en razón de que la norma ya interpretada evoluciona conforme al tiempo. O mejor dicho, la relación de la Constitución se nutre a partir de la interpretación temporal que realiza el juez constitucional. Esto me parece que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la interpretación con base en exigencias sociales debe de ser un imperativo para la justicia constitucional. Y puedo poner algunos ejemplos de ello que ha realizado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y que me parece es muy importante para poder vislumbrar cómo se interpreta con base en exigencias sociales.
Primero, el amparo en revisión 28/2018, el tema violencia de género. Un tema que no podía ser resuelto simplemente normativamente hablando, sino que la Suprema Corte tuvo que allegarse necesariamente del contexto social en el que vive el Estado mexicano para poder establecer con base en datos históricos, incluso con base en datos cualificativos y con base en datos numéricos, cómo se representa la violencia de género en el Estado mexicano. Cuestión que es sumamente importante y que dio hincapié a la Suprema Corte a validar los mecanismos de protección para la mujer, como precisamente lo son las órdenes que se emiten cuando sufre de violencia de género. Otra sentencia, el tema de la guarda y custodia sin estereotipos de género. Amparo en revisión 1958/2017. El mismo tema. ¿Cómo avanzamos en la justicia constitucional erradicando los estereotipos de género? Y no se puede hacer de otra manera que visualizando el contexto social. Es decir, cómo el tiempo, cómo la nueva realidad social influye en el constitucionalismo contemporáneo y cómo a partir del tiempo la interpretación constitucional se va nutriendo de nuevas exigencias, de nuevos estándares, de nuevas necesidades económicas, culturales, sociales, que exige la población y que se deben de ver reflejadas necesariamente en las sentencias constitucionales. Otro caso, la presunción de alimentos, contradicción de tesis 416/2012, donde la Corte analiza el tema de la presunción, pero no desde el ámbito normativo, sino la presunción desde el ámbito judicial. ¿Cuándo se presume que una mujer necesita de alimentos para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado? Y ahí es donde emana el concepto de doble jornada laboral, otro concepto que si no tomáramos en cuenta las exigencias sociales, no podría ser representativo en el constitucionalismo contemporáneo. También podría mencionar algunas sentencias de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez, Radilla Pacheco, Artavia Murillo contra Chile, que han sido influenciadas no solamente por el ámbito normativo realizado desde el control duro o concentrado de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana, sino situado en el contexto de los países y recogiendo las exigencias sociales de una serie de derechos como libertad personal, derecho a la vida, libertad sexual, derecho a la identidad, entre otros, que son sumamente ejemplificativos. Resumiría la relación tiempo-constitución en el concepto de que necesariamente para que la Constitución evolucione, necesita advertir el tiempo en el que se vive, la época que se está viviendo y la nueva realidad social. Perfecto. Jesús Ángel, nos podrías decir tú en cuanto a la tarea del juez constitucional en la protección de derechos fundamentales? Me parece que es sumamente importante. Tenemos que tomar en cuenta que el juez constitucional no únicamente es aquel que resuelve los medios de control constitucional, los procesos constitucionales, sino también el juez ordinario que está sometido directamente al contenido de la Constitución, de ahí arribar a la posibilidad de ejercer control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Cuál es la tarea del juez ordinario, que también tiene tareas constitucionales, y del juez constitucional que resuelve los procesos constitucionales? Primero, lograr que la interpretación que realice se haga siempre bajo el parámetro de mayor beneficio o preferencia normativa, es decir, aplicando interpretación hermenéutica a la luz del principio pro persona. Segundo, tomando en cuenta siempre el valor que tiene la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos dentro del constitucionalismo nacional. ¿Por qué es sumamente importante esto? Porque la jurisprudencia constitucional nacional no puede verse nutrida más que solamente de las interpretaciones que realizan los órganos de protección de derechos humanos en el ámbito internacional. Por ende, este diálogo jurisprudencial entre los órganos de justicia en materia de derechos humanos y los tribunales constitucionales
es necesario, es obligatorio. La tarea del juez constitucional consiste en potencializar los derechos. ¿Y qué entendemos por potencializar? El doctor Néstor Pedro Sagüez dice que esta potencialidad únicamente se puede entender desde el principio de maximización, es decir, buscando siempre el correlativo de mayor producción para la protección del derecho fundamental. Siempre miremos la eficacia del derecho fundamental desde la interpretación más noble que éste puede tener, protegiendo desde su contenido esencial hasta el máximo grado al que puede llegar bajo el principio de interdependencia e indivisibilidad, tomando en cuenta que todos los derechos están entrelazados y que la posible vulneración a uno puede repercutir en todos los demás. Es muy importante que los jueces ordinarios asuman un papel también en la protección de la Constitución. Y este papel únicamente se puede visualizar si toman en cuenta que no existe únicamente el sometimiento a la Constitución, sino también la defensa de la propia Constitución. El juez constitucional debe de sentar la base de la producción de sus sentencias, de la interpretación, de la jurisprudencia, con base en la defensa de la Constitución. Y una Constitución en sentido amplio o en sentido material, que también incluye la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos y con ello las interpretaciones de los órganos especializados. Me parece que ese es un apunte concreto. Perfecto, qué bueno que como estudioso abordas este tema del diálogo judicial o jurisprudencial. Y en ese sentido se ha dado mucho ya en América Latina, sobre todo este diálogo jurisprudencial horizontal, como hemos venido analizando que sin que sea vinculante, pues todo este tema del desarrollo jurisprudencial que se ha dado en los diversos tribunales constitucionales, ya sean Cortes Supremas o salas constitucionales, ¿no? Digamos, con la época de Lorenzetti se generó un vastísimo contenido en tema, por ejemplo, en materia de amparo, y en el caso de Nelson Pinilla en el Tribunal Constitucional de Colombia, unos grandes contenidos en cuestión de derecho procesal, del sistema acusatorio adversarial. Entonces, también qué tan importante es este diálogo, mi querido maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, este diálogo que se puede hacer entre tribunales constitucionales, porque incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunas de sus últimas sentencias ha abordado este tema, este bagaje que se ha venido dando desde los tribunales, desde la magistratura constitucional. Qué importante sería, es específicamente este diálogo jurisprudencial horizontal, el maestro Jesús Ángel. Bueno, me parece que el diálogo jurisprudencial horizontal es sumamente importante, tanto entre tribunales constitucionales, entre ellos, tanto el diálogo que se genera entre tribunales constitucionales con los órganos especializados jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Este diálogo genera apertura, y la apertura eminentemente genera evolución. Es decir, puede que un criterio de la Corte Interamericana o de otro tribunal constitucional sea más progresista que el que se tiene en sede nacional. Y el recoger este criterio lo que representa es precisamente un avance para la cultura constitucional, porque estaremos sobre la base de que este elemento jurisprudencial o interpretativo que realiza el órgano jurisdiccional va a venir a sumar o va a servir para avanzar dentro del Tribunal Constitucional que lo recoge. Eminentemente este diálogo tiene que ser plural y tiene que ser abierto, es decir, no únicamente tomar las sentencias de tribunales constitucionales o de órganos especializados jurisdiccionales en materia de derechos humanos, sino también tomar en cuenta que existen otros órganos que no necesariamente son jurisdiccionales, pero que interpretan el contenido de tratados internacionales, como los comités de Naciones Unidas, por ejemplo, y que reflejan un avance en la interpretación de derechos que nutre a la justicia constitucional muchísimo. Y la Corte Suprema Mexicana lo ha realizado en múltiples ocasiones. Imprescribilidad del delito de tortura es uno de ellos. Claro. También el tema de transfusiones sanguíneas que resuelve en el 2018 de la niña Rarámuri, testigo de Jehová, donde recoge criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Infinidad de sentencias donde se ve la producción interpretativa de la Suprema Corte recogiendo sentencias de otros tribunales o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, atinadamente tú que laboraste en la Corte, que tienes una excelente formación en el tema, yo platicando en días pasados con Néstor Caferata, que es uno de los mejores ambientalistas de la región, tomaba en cuenta una sentencia de la Corte en este tema ambiental. Entonces es cierto, es de vanguardia la Corte mexicana, lo que el tema se ha venido constituyendo como un verdadero tribunal constitucional. Pues bueno, Jesús Ángel, en esa tensión que se da entre democracia y constitucionalismo, ¿es la juristocracia una política para limitar al poder, un mecanismo para limitar el mismo poder político? Me parece que la tarea de los jueces constitucionales, o como lo llama el doctor Carlos Bernal Pulido, la juristocracia, es un elemento indispensable para limitar el poder político. Y bien lo señala el profesor Ferrajoli, al final de cuentas el elemento de producción sustantiva se genera como una barrera al poder político. ¿Qué quiere decir? El poder político no puede ir más allá tendiente a violar el ejercicio de derechos fundamentales de manera arbitraria o injustificada. ¿Y cuál es el papel del juez constitucional? Primero, a través de las sentencias, establecer un margen en el que el poder político no cometa actos arbitrarios, o mejor dicho, revisar la constitucionalidad de actos y normas para que superen el tamiz constitucional y no se conviertan en elementos arbitrarios. Segundo, representar una alternativa para la justicia constitucional es sumamente importante cuando miramos al juez constitucional. La gente tiene la esperanza en que una sentencia adquiera un grado de legitimación superior y que con esa sentencia obtenga realmente justicia o inclusive el derecho a la verdad que ha sido diseñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, que el juez constitucional tiene que ser un elemento que se constituya dentro del Estado constitucional de derecho como aquel que equilibra dentro de la democracia. ¿Y qué entendemos por equilibrar? Que sea el juez, a través de la racionalidad de sus sentencias, que le diga a los poderes públicos dónde están obrando mal, dónde están actuando mal, dónde están generando producción normativa errónea o inconstitucional que genera invalidez, y dónde se encuentra el papel principal de la Constitución, porque esto es muy importante, recordando que la Constitución juega un papel primigenio de orden total, con base en el efecto irradiador que diseñó en su momento el Tribunal Federal Constitucional alemán en ese famoso caso Lut. La Constitución es omnipresente y se rige en cualquier situación jurídica. ¿Cómo entendemos esto? La Constitución limita todas las relaciones que tengan consecuencias jurídicas. Me parece que esto es muy importante. Sí, qué bueno que abordas este tema de la proscripción de la arbitrariedad, como en su momento también Gustavo Sagredsky estableció, pues, que debería en su momento transitar el principio de razonabilidad, ser un elemento subjetivo del jurista a un elemento objetivo de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Pues muy bien, la verdad que me da mucho gusto, te lo expreso siempre, que esto es una charla. Jesús Ángel, eres un tipo brillante y eso me agrada mucho porque estas conferencias están sirviendo de bastión, yo lo decía para posgrados, pero están siguiendo una gran biblioteca virtual que vamos a poder heredar desde la academia. Maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, ¿cómo evitar un descontrol en la actividad judicial ante la posibilidad de actos de discrecionalidad excesiva? En este tema es sumamente importante y ha sido muy discutido, sobre todo en el sistema del common law, cuando hablamos del argumento contramayoritario, bajo una premisa esencial: los jueces no son elegidos democráticamente. Luego, entonces, ¿cómo controlamos el poder que tiene la discrecionalidad que puede ejercer un juez en una sentencia? Primero, me parece que la discrecionalidad se puede combatir normativamente hablando. Es tarea del legislador fijar reglas específicas para la actividad jurisdiccional. Cómo se eligen a los jueces, qué perfil debe de tener un juez, cómo se cumple con los principios de fundamentación y motivación alrededor del principio de legalidad y seguridad jurídica, cómo los jueces tienen que legitimar sus sentencias. Esto es muy importante. ¿Qué grado de argumentación y de interpretación necesita una sentencia para estar suficientemente legitimado? Un tema que es sumamente relevante. Y el otro apunte es
¿cómo podemos controlar la actividad jurisdiccional de los tribunales cuando estos pueden ser excesivos en la sentencia? Y lo citaré bajo una premisa esencial. Tenemos que tomar en cuenta que ahora el juez no solamente es legislador negativo, sino legislador positivo también, que crea derecho a partir de las interpretaciones y que este derecho sirve de bastión para actualizar el sistema normativo de un Estado. ¿Y cómo podemos controlar hasta dónde llega la actividad jurisdiccional? Simplemente podríamos decir que tenemos que entrar en un diálogo de confianza, un diálogo de honestidad judicial y un diálogo en el que el propio Tribunal Constitucional fije hasta dónde es posible la producción vía interpretativa de las sentencias que emite. ¿Y cómo podemos entender este de hasta dónde? ¿Cuál es el límite del tribunal? Bajo un criterio de razonabilidad. El propio tribunal, si bien se legitima a partir de la protección de elementos sustantivos u orgánicos de la Constitución, debe de entender que hay papeles dentro de la democracia que no le asume o que no le compete asumir, como puede ser la producción normativa o la aplicación de políticas públicas. Pero en algunas ocasiones tendemos a un protagonismo exacerbado por parte de los tribunales constitucionales y que ha propiciado nada más y nada menos que una tensión entre órganos jurisdiccionales o entre poderes públicos, que me parece no nutre a la democracia. Y lo hemos visto en la tensión que se ha originado, por ejemplo, entre la Corte Suprema Argentina y la Corte Interamericana, entre la tensión actualmente que vive la Suprema Corte con el Poder Ejecutivo, entre la tensión que vivió en su momento el Tribunal Constitucional de Venezuela con la Corte Interamericana, que hizo que Venezuela se saliera del sistema interamericano. Entonces, me parece que los tribunales constitucionales deben actuar bajo un criterio de razonabilidad. Pensar hasta dónde puede llegar un criterio sin que invada competencias que le son propias a otro tribunal o a otra autoridad dentro de un sistema democrático, o también saber que las sentencias de tribunales de derechos humanos no vienen a decirnos lo que hacemos mal en un tribunal constitucional, sino representan el pilar de protección de los derechos dentro de una sociedad democrática. La Corte Interamericana no revisa las sentencias de tribunales, lo que hace revisa el actuar de las autoridades en su conjunto, y lo ha dicho desde una larga doctrina jurisprudencial. Me parece que los jueces tienen que entender que tienen un papel protagónico, pero que está limitado por la propia razonabilidad. Y lo ha dicho Robert Alexy, el juez tiene una tarea de razonabilidad. Las sentencias deben de ser un bastión de legitimación, pero también saber hasta dónde puede llegar un juez constitucional es sumamente importante. Sí, en esta separación y distribución del poder hay que entender que los poderes son equilibrados y limitados, y parece que eso sucedió, como lo señalaste, en Venezuela, sucedió en el caso peruano con el Fujimori en aquella sentencia Barrios Altos, y ahora estaba sucediendo algo que bueno, me encantan estos diálogos con gente como tú, Jesús, en Costa Rica, en la Sala Constitucional, ¿no? Con el tema de que ya estaba tirada la línea en el matrimonio igualitario con relación a la opinión consultiva 24 y la sentencia Talarrifo contra Chile, y estaban en el estilo, y la Sala Constitucional hace unos días pues resolvió en ese sentido, ¿verdad? Que el legislador pues tendría que hacer su función. Y esto tiene mucho que ver, Jesús, porque tú ya lo señalaste atinadamente en estos grandes desafíos. O sea, el tema de la independencia de la magistratura, pero el tema es el tema de elección del juez constitucional, ¿no? El tema del proceso real, honesto de elección, de ver el perfil del juez constitucional, que en muchas ocasiones se ha roto en América Latina. Veíamos que había una sala constitucional dentro de las 3 salas constitucionales que hay en América Latina, paradigmática, en el caso concreto de la de Venezuela, en su momento fue extraordinaria, y después hizo un proceso que ya conocemos que se generó una cuestión horrorosa, y es una sala constitucional de comparsa, y entonces, si se rompe con este tema de mutatis mutandi, pues es terrible que no exista esta independencia y que estén sometidos al poder político, ¿no? Entonces, tú que conociste desde las entrañas de la Corte, Jesús, en todo este tiempo y en el estudio, que eres un estudioso del derecho constitucional y procesal constitucional, en los últimos años, ¿tú has visto mayor independencia
un mayor proceso o un mejor proceso de selección de ministros sin comprometerte, porque sí, estuviste ahí. Entonces, en este sentido de la especialización de la magistratura, ¿tú sientes que hacia allá sí se ha venido configurando un tribunal constitucional en el caso de la Corte Mexicana? Una pregunta muy, muy complicada. A mí me parece que en la 10ª época hemos notado un avance como Tribunal Constitucional de la Suprema Corte, me parece que sí, indudablemente, y lo podemos ver a partir de las sentencias que ha emitido, muchas de ellas sumamente progresistas y mirando a un diálogo jurisprudencial, pero me parece que no ha sido el más idóneo en cuanto a la designación de los ministros que le integran, ministras y ministros que le integran. Me parece que es muy importante tomar en cuenta que la Constitución tiene que asumir un rol mucho más importante en esto y que actualmente no lo tiene. El poder constituido tiene que tomar en cuenta que el perfil del juez constitucional no puede ser determinado con base en potestades políticas y mucho menos en afiliaciones partidarias, porque rompemos un esquema de división de poderes para entrar en un esquema de cumplimiento de favores, que me parece que no nutre para nada a los tribunales constitucionales, en el caso a la Suprema Corte. Yo pondría de manifiesto que es muy importante que exista una reforma a la Constitución donde se establezca no solamente el método de designación, que me parece no es del todo equivocado, tomando en cuenta que el propio profesor Kelsen en su momento diseñó este modelo de designación, pero sí tomar en cuenta el perfil de los jueces. ¿Y cómo lo podemos tomar en cuenta? Con grados de especialización, haciendo examen a las personas que quieran postularse para ministros de la Corte, tomando en cuenta su grado de especialización, tomando en cuenta que sean filósofos del derecho, que tengan producción científica, que hayan escrito sobre la magistratura constitucional, sobre el derecho procesal constitucional, porque a la Corte no se debe llegar a aprender. La Corte no es una escuela, la Corte es el máximo tribunal. No es propedéutico, Jesús. Tiene que tener a los mejores juristas. Indudablemente que nuestra Suprema Corte tiene un reto por delante en escoger mejor a los próximos ministras y ministros y también generar un diálogo en el que tengamos paridad dentro de la Suprema Corte. Otro tema sumamente importante y que me parece el Estado mexicano tiene que transitar hacia ahí. Paridad de la Corte y perfiles filosóficos de los mejores juristas en México. Yo quiero cerrar con una pregunta para un amigo mío y para un estudioso del derecho procesal constitucional, al cual he reiterado mi estima y mi respeto, como es Jesús Ángel Cadena Alcalá. Dentro de este tema de la magistratura constitucional, ¿hacia dónde se decanta con tu expertise, Jesús Ángel? ¿Hacia tener una sala constitucional, un tribunal constitucional paralelamente, o consolidar la Corte Suprema en el caso mexicano? ¿Hacia dónde te irías tú, Jesús, con todo esto que has venido estudiando? Estuviste en la Corte, te has hecho un verdadero estudioso, estás teniendo producción académica en el área, en este sentido. Ya con eso estoy viendo que te estás postulando, ya está tu perfil. Ya te vi, mi querido Tocayo. Jesús, ¿hacia dónde te decantarías tú? Otra pregunta muy difícil. Me parece que para lograr un desarrollo adecuado de nuestra Suprema Corte, yo me iría por el perfeccionamiento. Ya no buscar modificarlo como tribunal constitucional, que sería sumamente bueno, pero que costaría mucho trabajo el transitar, demasiado. Entonces yo me centraría por consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional, quitarle algunas facultades que no son de tribunal constitucional y cederlas a otro tribunal especializado, como puede ser la configuración de más tribunales colegiados, de plenos de circuito, de asignarle a otro órgano especializado la defensa de estos temas, que muchos son de legalidad, y perfeccionar la Suprema Corte solamente a través de facultades netamente constitucionales. Acciones de inconstitucionalidad, ampliar la legitimación, que es muy importante, controversias constitucionales de igual manera, y el amparo en revisión. Me parece que estos 3 medios de control serían suficientes para que la Suprema Corte se constituyera en un auténtico tribunal constitucional. No estoy diciendo que no lo sea, pero me parece que hay que perfeccionar. Para que se consolide al 100%, Tocayo, para que no, ¿verdad? Para que se consolide, me parece que sí, pero el transitar hacia un nuevo tribunal no nos traería nada bueno. Me parece que más serían las trabas que los beneficios, porque usted lo sabe, doctor,
el transitar hacia un nuevo tribunal implica desarrollo económico, implica también consolidación de los nuevos criterios que van a entrar en conflicto con los que ya haya emitido en su momento la Suprema Corte. Y también implica la nueva designación de magistrados constitucionales, Sí, que es imagínate. sumamente complicado. Entonces, me parece que podemos ir hacia la consolidación de nuestra Suprema Corte. Sí, creo que tú y yo coincidimos mucho cuando se hablaba de la sala constitucional, el miedo desde la designación. Bueno, no vamos a hablar de cómo el objetivo que tenían, que bueno, nada tenía que ver, pero eso es muy importante que decías. La verdad que este diálogo, que esta conferencia contigo, Jesús, me tiene muy contento. En primer lugar, porque te tengo verdadero aprecio, eres un excelente ser humano. En segundo lugar, porque eres un hombre con una alta estatura académica dentro del derecho constitucional y procesal constitucional, que a tu corta edad estás consolidándote, no lo diría que sí ya, como un referente en estos temas de expertise tan importantes, y que además eres un hombre probo y que lo que dices y haces, pues sobre todo tiene congruencia. Y bueno, para nosotros tener integrados tanta gente tan capaz como tú, como miembros distinguidos y honorarios, pues representa generar una sumatoria de talentos y de diversas áreas de experticia, pues hacia generar aplicaciones en políticas públicas, ahora que estamos muy controvertidos en varios temas y que no vamos a profundizar, pero que sí requerimos hacer pronunciamientos respetando siempre el Estado de Derecho, pero sobre todo queriendo que se consolide verdaderamente el Estado de Derecho, que no sea una declama, que sea una realidad, que es lo que siempre hemos buscado en América Latina. Y pues hoy estuvimos de fiesta en la Academia Mexicana de Derecho. Yo me siento muy contento, no independientemente que sea mi área, sino por cómo fluye el diálogo, cómo se da la dialéctica entre Jesús y su servidor. Yo, desde que nos hemos conocido en sobremesas, en donde sea, pues la verdad ha sido verdaderamente un placer en lo personal, te lo reitero, querido Jesús. Y hoy que estés en la fiesta de la Academia como miembro distinguido, pues simplemente nos hace engalanar nuestra fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, Jesús, por estar hoy conferenciando en un día pues tan importante, correspondiente al mes de junio, donde se dan 61 conferencias consecutivas desde el primero hasta el día primero de mayo hasta el día último de junio, una conferencia internacional y una conferencia nacional, y en algunos días dos, que van a ser sobre 65 conferencias internacionales. Estamos hablando de casi 125 conferencias. Y que haya gente de la talla de mi amigo Jesús, pues me da mucho gusto, la verdad. Simplemente lo festejo, y la gente que integra la academia, pues te dice y te quiere decir por conducto mío que están muy contentos y muy orgullosos de que seas parte de la estructura. Muchísimas gracias, maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá. No, muchas gracias, maestro. La verdad es que siempre ha sido un placer, sobre todo la amistad, coincidir en temas epistemológicos, jurídicos, que me parece que es formidable además, y que es una gran persona usted. Siempre lo he considerado un entrañable amigo, un excelente jurista también, y celebro que esta tarea titánica que están haciendo para la difusión es sumamente importante. Me parece que tenemos que entrar en ese diálogo de la difusión para las nuevas generaciones. Es muy importante formar mejores abogados con mejores cualidades y que salgan a la defensa de la Constitución. Es sumamente importante. Entonces, reconozco la labor. Una vez más, agradezco la invitación. Siempre será un placer formar parte de la Academia Mexicana de Derecho, y reconociendo la tarea titánica que realiza, que no es menor, en transitar hacia diálogos con académicos nacionales e internacionales. Me parece que es sumamente importante. Y quiero dejar de manifiesto que ya es hora de que nuestra Suprema Corte se pronuncie o haga un pronunciamiento sobre tiempos de COVID. Todos los tribunales lo están haciendo y nuestra Suprema Corte no puede quedar atrás. Tiene que llegar un caso ya donde la Corte se pronuncie sobre si las tareas que está realizando nuestro Poder Ejecutivo son razonables y racionales o no lo son. Me parece que la Corte ya se está olvidando de eso y es necesario. Ese es un pronunciamiento a través de un integrante distinguido como lo eres tú, Jesús Ángel, porque es cierto. O sea, a final de cuentas, en el tema de esa tensión que se da entre democracia y constitucionalismo, pues hay que limitar las decisiones mayoritarias, hay que decidir las de otros poderes, y es un momento importante, como dices, de establecer estos principios que tendrían que vaciarse, porque para eso, esa es la función de los tribunales constitucionales. Pues bueno, reitero, qué bueno que tengas esta formación, Jesús. Fíjate, el gusto de formarte en la Corte,
decir directamente lo que piensas en ese sentido, no ser comparsas, valorar lo que se ha hecho, lo que se ha evolucionado, que aquí en el foro, gente como Néstor Caferata, ya verán los 4 o 5 magistrados que son ministros de tribunales constitucionales, se ha reconocido la Corte Mexicana, pero que también hay algunas cuestiones que se queda de ver, y luego que ahora pues tenga el Congreso de la Ciudad de México el lujo de tenerte ahí, mano, o sea, pues la verdad que qué gusto y qué orgullo, porque también has hecho una tarea titánica desde el tema de la asesoría, pero también generar el diálogo para temas evolutivos en relación a los contenidos de la Constitución de Ciudad de México. Y bueno, reitero, muchísimas gracias. Hoy tuvimos al maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá con este tema tan importante de tribunales constitucionales, este tema evolutivo. Muchísimas gracias, maestro. Cerramos y nos damos, ahora sí que nos felicitamos en la Academia Mexicana de tener una conferencia y una disertación como la que tuvimos hoy. Muchas gracias.